Esta exposición sobre el cortometraje de Carlos Saura era muy esperada aquí en Teruel, entre otros motivos porque se grabó íntegramente aquí y porque muchos de los participantes eran turolenses, hasta 45 figurantes participaron. Ellos se buscaban hoy en estas fotografías que inmortalizan algunos momentos de la grabación. Como novedades en esta exposición se proyecta un making of que ha elaborado esta casa, Aragón Televisión. También se exponen 5 litografías que realizó Antonio Saura, el hermano del director, y también una muestra de los trajes que llevaron los actores de Goya 3 de mayo. Emoción al rememorar los días de grabación bajo la batuta de Carlos Saura. Los figurantes del cortometraje turolenses en gran medida echaban la vista atrás y recordaban los detalles del rodaje. Una semana muy intensa en la que rodamos muchísimas escenas, hasta 12 y 13 veces rodamos las mismas caídas y las mismas acciones y lo pasamos fenomenal, la verdad es una experiencia increíble. Como lo es en sí esta exposición en Teruel, donde se proyecta de forma inédita un vídeo de cómo se hizo el corto, el vestuario empleado o las litografías del hermano del director ostense. Es un proyecto común, un proyecto de comunidad autónoma, reivindicando a Goya, a Carlos Saura y también reivindicando una fortaleza que tiene la provincia de Teruel vinculada al sector audiovisual. Una provincia que acogió íntegramente el rodaje de este corto y al que están siguiendo otras producciones audiovisuales. Nos ayuda a generar la marca Teruel, importante para el turismo, pero que por sí mismo la industria audiovisual genera empleo y genera actividad económica. Beneficios de un cortometraje que está teniendo una gran acogida ya por donde se proyecta y que aún tiene por recorrer algunos festivales, incluso de carácter internacional. Además, próximamente se va a estrenar en salas, algo que no es muy fácil ni es muy habitual. Entonces, de la mano de uno de los coproductores también y de los que han participado en hacer posible este proyecto, se verá en salas concretamente el 3 de mayo. Un 3 de mayo inmortal en los pinceles de Goya y en la claqueta de Saura, un 3 de mayo que es además un alegato contra la guerra.